¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Nuevamente acá para resolver esta vez problemas con conjuntos para el tercer año de secundaria del curso de aritmética. A ver, empezamos con el primer problema. Dado los conjuntos, me dan el conjunto M, el conjunto M, y me piden determinar por comprensión ambos conjuntos, y me piden la diferencia entre el número de elementos de ambos conjuntos, la suma de elementos del conjunto M y el número de subconjuntos propios de N. A ver, vamos a empezar. Para empezar con la resolución, creo que puedes identificar al conjunto M y puedes identificar al conjunto N. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, te das cuenta de que M está incluido dentro del conjunto M, ¿cierto? Sí, entonces vamos a empezar por ahí. Del gráfico podemos observar aquí en el conjunto M. ¿Quiénes son los conjuntos M? 0, 4, 8 y 12. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y los elementos del conjunto N vendrían a ser 0, 2, 4, 6, 8, 12 y 10. ¿Sí? Perfecto. Pero vamos a empezar con el conjunto M. Si ya identifiqué el conjunto M que es 0, 4, 8 y 12 y me observo, me doy cuenta de que los elementos van de 4 en 4, entonces los puedo colocar más o menos de esta forma. 4 por 0, 4 por 1, 4 por 2 y 4 por 3. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y para qué hace eso? Para llevarlo a comprensión. Pues si ya lo tengo por extensión y me piden por comprensión, entonces tengo que darle la forma. En la parte teórica vimos, recuerda que iba de 4 en 4, entonces los números los puedo trabajar como múltiplos de 4. 4 por 0, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, ¿cierto? El 4 nunca va a cambiar, el que está cambiando es el 0, 1, 2, 3, 4 y eso le vamos a considerar como una variable. Entonces va a ser un 4x. Un 4x tal que x pertenece a los números naturales, en donde x va a ser mayor o igual, empieza en 0 y menor o igual termina en 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese sería, ¿qué cosa? El conjunto M por comprensión. Y eso es lo que vamos a colocar ahí en el libro como respuesta. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos para el conjunto N. Y el conjunto N, como habíamos dicho al inicio, es el 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y creo que ya te das cuenta que los elementos van de cuánto en cuánto. De 2 en 2. Muy bien. Si los elementos van de 2 en 2, entonces significa que cada elemento lo puedo representar como un múltiplo de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5 y 2 a la 6. El 2 no cambia, el que varía es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ese sería un 2x, tal que x pertenece a los números naturales, donde x varía desde el 0 hasta el 6. Y ya lo tengo el conjunto N por comprensión. Y eso es lo que se coloca en el libro. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos trabajado cómo llevar a los conjuntos por comprensión, respondemos el ítem B. Entonces, nos acordamos, profesor, ¿quién es el conjunto M? 0, 4, 8 y 12. ¿Cuántos elementos entonces tiene ese conjunto M? 4 elementos, profesor. Muy bien, perfecto. El conjunto N es 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Por lo tanto, su número cardinal o número de elementos en este caso vendría a ser 7. ¿Listo? Me piden la diferencia de ambos, con número de elementos de N menos número de elementos de M. Sería 7 menos 4, que estaría saliendo 3. Muy bien, entonces ese resultado es lo que colocamos ahí en el libro. Perfecto. Ahora, la suma de elementos de M. Entonces, como M es 0, 4, 8 y 12, solamente tengo que sumar esos elementos, que me está saliendo 24. ¿De acuerdo? Listo, eso colocamos en la letra C. Y en la letra D me dice el número de subconjuntos propios de N. El número de subconjuntos, para eso tenemos que recordar cómo se calculaba el número de subconjuntos propios, como 2 elevado a su número de exponentes, pero disminuido en 1. Como su número cardinal es 7, sería 2 a la 7. ¿Estamos? Disminuido en 1 porque se trata de subconjuntos propios. Y 2 a la 7, 128 menos 1, esto está saliendo 127. Eso sería el número de subconjuntos propios de N. ¿De acuerdo? Muy bien, por eso es importante revisar la teoría, cómo se calculaba el número de subconjuntos y cómo se calculaba el número de subconjuntos propios. ¿Ok? Espero que tengan tiempo para volverlos a repasar si por ahí no se acuerdan. Continuamos, chicos, con el problema número 2. Me dicen, sean los conjuntos A, B y C. Me dan el conjunto A, x tal que x es una vocal, el conjunto B es igual una letra de la palabra yurixa, ¿okay? Y el conjunto C es una letra de la palabra física.
¿Estamos? Muy bien. Me dicen, ¿cuál es o cuál de los conjuntos tendrá 31 subconjuntos propios? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, mira, vamos a la resolución. Pero, profe, me habla de subconjuntos propios. Sí, acuérdate que el ejercicio anterior lo hemos hecho, subconjuntos propios. ¿Cómo se calculaban los subconjuntos propios? Los subconjuntos propios era 2 al número de elementos del conjunto disminuido en 1. Acuérdate, 2 al número de elementos del conjunto disminuido en 1. Entonces, empezamos para el conjunto A. Si X tal que X es una vocal, entonces el conjunto A vendría a ser A, E, I, O, U. Por lo tanto, su número cardinal vendría a ser igual a 5. Y si yo quiero calcular el número de subconjuntos propios, el número de subconjuntos propios de A vendría a ser igual a 2 a la 5 menos 1. ¿Y cuánto es 2 a la 5 menos 1? 31. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos para el conjunto B. El conjunto B es una letra o las letras de la palabra yuvipsa. Profesor, yuvipsa no tiene ni un elemento que se repita. Pues entonces no puedo anular ninguno. Voy a contar todas. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? 8 elementos, porque todos sus elementos son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Y para calcular el número de subconjuntos de B, lo único que tengo que hacer es igualar a 2 a la 8 menos 1, porque me están pidiendo sus conjuntos propios. Y esto estaría saliendo ¿cuánto? 255. Perfecto. Vamos para el conjunto C. El conjunto C es las letras de la palabra física. Profesor, se olvidó una I. No es que me olvidé una I, sino que como se está repitiendo ese elemento, ya no se coloca. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, por eso ya no van a ser 6 elementos en C, sino solamente 5, porque 5 son diferentes. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces su número cardinal o número de elementos del conjunto C es igual a 5. Y si quiero calcular el número de subconjuntos propios, sería 2 a la 5 menos 1. ¿Ok? Y esto estaría saliendo también 31. Por lo tanto, chicos, la pregunta es ¿cuántos conjuntos o qué conjuntos tendrán 31 subconjuntos propios? Me sale el conjunto A y ¿qué otro conjunto? El conjunto C. Perfecto. O sea, la respuesta sería A y C. Clave C. Continuamos, chicos, con el problema número 3. Si el conjunto B es unitario, hallar A por B. Donde el conjunto B es A más 2B, punto y coma, 3B menos A más 2, punto y coma, y 11. Y empezamos con su resolución. Para eso tenemos que recordar, ya que me están hablando de un conjunto unitario, ¿qué era un conjunto unitario? ¿Qué es un conjunto unitario? Dice que es aquel que posee un solo elemento. Perfecto. Si solamente debe tener un solo elemento, todos esos elementos que aparecen en B deben de ser iguales. Significa que voy a empezar a igualar. Y como tengo un valor numérico que es 11, entonces todo voy a empezar igualando a ese 11. Como primera igualdad voy a poner de que A más 2B va a ser igual a 11. No se puede hacer nada ahí. Como segunda igualdad voy a poner de que 3B menos A más 2 tiene que ser igual a 11. Esto sí se puede resolver algo al menos. 3B menos A sería igual a 9, ¿cierto? Porque ese 2 pasaría a restar. Y como tercera igualdad sería, profesor, A más 2B es igual a ¿quién? A 3B menos A más 2. ¿Ok? Listo. Ahora, profesor, ¿y ahora qué se puede hacer? Bueno, vamos a operar. Pongo la primera ecuación, que es A más 2B igual a 11, y pongo la segunda ecuación, que es 3B menos A igual a 9. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Fíjate el signo del A en la primera ecuación y en la segunda ecuación. Profesor, positivo y negativo. Listos. Como son iguales, con signos diferentes, lo que conviene es sumar. Al sumar, ¿qué va a pasar? Se van a ir las A y me va a quedar 5B es igual a 20, en donde el valor de B está saliendo 4. Perfecto. Ahora, ya tengo B, lo único que me falta es hallar A y puedo reemplazar en cualquiera de las tres igualdades. Entonces, reemplazando sería en la primera igualdad, voy a reemplazarlo ahí, sería entonces A más 2 por 4 es igual a 11, donde el valor de A está saliendo 3. ¿Estamos? Porque 3 más 8 es igual a 11. ¿De acuerdo hasta ahí? Muy bien. Como me están pidiendo A por B, o sea, significa 3 por 4, que eso está saliendo 12. La clave sería la letra A. Continuamos, chicos, con el problema número 4.
Si tiene tres conjuntos A, B y C, cuyos cardinales son consecutivos, además se sabe que el número de elementos del conjunto potencia de A más el número de elementos del conjunto potencia de B más el número de elementos del conjunto potencia de C es igual a 448. Hay el número de elementos que puede tener como máximo el conjunto potencia de A unión B unión C. Listo, empezamos con la resolución. Para eso, ya que me están hablando de conjuntos potencias, vamos a recordar cómo se calculaba el número cardinal de un conjunto potencia. Y eso era 2 al número de elementos del conjunto. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Profesor, el primer dato me dice que los cardinales de A, B y C son consecutivos. O sea, significa si el número cardinal de A es X, el número cardinal de B es X más 1 y el número cardinal de C es X más 2. Porque dice que son consecutivos. ¿Estamos? Muy bien. Segundo dato, me están dando que la suma de los cardinales de sus conjuntos potencias es 448. ¿De acuerdo? Entonces solamente vamos a reemplazar. Ya sé cómo calcular el número de elementos del conjunto potencia de A. Eso es 2 al número de elementos de A. Más 2 elevado al número de elementos de B más 2 elevado al número de elementos de C, que eso está saliendo 448. Reemplazo los cardinales, 2 a la X más 2 a la X más 1 más 2 a la X más 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto, solamente estamos reemplazando los valores. Ahora, date cuenta que ese es un 2 a la X por 1 más 2 a la X por 2 a la 1 más 2 a la X por 2 al cuadrado. ¿Cierto? Igual a 448. ¿Cuál es el factor común? 2 a la X. Entonces voy a factorizar este 2 a la X y me estaría quedando 1 más 2 a la 1 más 2 al cuadrado y esto es igual a 448. Ahora, dime por favor, ese paréntesis sí se puede operar. Sería 1 más 2 más 4 y eso está saliendo 7. Perfecto. 2 a la X por 7 es igual a 448. Ese 7 lo mandamos a dividir y 2 a la X está saliendo 64. Muy bien. Profesor, pero eso 64 es como poner 2 a la 6. Dime entonces, ¿cuánto vale 6 en una igualdad de bases iguales? Los exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 6. Listo. Entonces ya tengo que el cardinal de A tiene 6 elementos, el conjunto B tiene 7 elementos y el conjunto C tiene 8 elementos. ¿De acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, me piden el número de elementos que se puede tener como máximo el conjunto potencia de A unión B. Profesor, el número de elementos de A unión B. Ahora, para que A unión B y unión C sea máximo, ¿qué quiere decir? Que no tienen que tener elementos en común, o sea, no tienen que tener elementos que se repitan. ¿Estamos de acuerdo? No tiene que haber ni un elemento que se repita para hallar la máxima cantidad de elementos de A unión B unión C. ¿Estamos? Entonces, si no se repiten ni un elemento, entonces su cardinal de ese conjunto A unión B solamente va a ser el número de elementos de A más el número de elementos de B más el número de elementos de C. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando los conjuntos como sean disjuntos. ¿Ok? Los conjuntos sean disjuntos. ¿Cuándo los conjuntos son disjuntos? Cuando no tienen elementos en común. ¿De acuerdo? Este programa necesita repasar el marco teórico. Espero que lo vuelvan a hacer los que no se acuerdan o los que todavía no lo han hecho. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Profesor, entonces si los conjuntos son disjuntos, ¿cómo se calcula el número de elementos de A unión B unión C? Listo, solamente sería sumar el cardinal de A más el cardinal de B más el cardinal de C, que vale X, X más 1 y X más 2. O sea, ¿cierto? Listo, pero como ya sé cuánto vale X también, entonces esto se puede operar. X sería 6, X más 1 es 7 y X más 2 es 8. La suma estaría saliendo 21. ¿Sí? 21. Perfecto. Ahora, profesor, pero a mí no me piden cuántos elementos tiene A unión B unión C, sino el conjunto potencia de A unión B unión C. ¿Y cómo se calculan los elementos que tiene el conjunto potencia? 2 elevado a su número cardinal, o sea, 2 a la 21. ¿Estamos? 2 a la 21. Perfecto, profesor, pero no hay clave. Bueno, te das cuenta que todas las bases son 8 en las claves, entonces vamos a darle forma. Ese 21 es como poner 2 al cubo entre paréntesis, todo a la 7, ¿cierto? Muy bien.
Profesor, ¿y por qué lo separa así? Porque 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. Entonces esto estaría quedando 8 a la 7. Perfecto. La clave sería la letra C. Continuamos, chicos, con el problema número 5. Si me dice de que A está incluido en B y B está incluido en C, además que el cardinal de B es igual al cardinal de A más 5 y el cardinal de C es el doble del cardinal de B, y por último que la suma de los cardinales de A, B y C es igual a 27, hallar el número de elementos del conjunto potencia de C menos B. ¿Listo? Comenzamos. Ahora, antes de hacer la resolución, si me están pidiendo C menos B para dos conjuntos que están incluidos, entonces tengo que recordar lo siguiente. Mira, profesor, si M y N están incluidos, ¿qué quiere decir? De que N está incluido en M, significa de que M menos N es la parte sombreada. ¿Ok? La parte que está de color gris. Ese es M menos N. Ese va a ser importante para hallar el momento de hallar el ejercicio. ¿Ok? Allá la respuesta del problema. A ver, empezamos entonces. Profesor, si A, B y C me están hablando de conjuntos, ¿ok? Me están hablando de conjuntos A, B y C. Entonces grafico el A, grafico el B y grafico el C. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, mira lo que va a ocurrir. Coloco el A, coloco el B, coloco el conjunto C. A está dentro de B y B está dentro de C. ¿De acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora vamos con el dato de sus números cardinales. Profesor, si el número de elementos de B es igual al número de elementos de A más 5, entonces si el número de elementos de A le llamo X, entonces el número de elementos de B va a ser X más 5. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y el número de elementos de C a qué va a ser igual? A 2 veces ¿quién? El número de elementos de B. O sea, 2 veces X más 5. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Operando, el número de elementos de C está saliendo 2X más 10. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, utilizamos el tercer dato. Esas tres cantidades tienen que ser igual a ¿cuánto? A 27. ¿Qué significa? Significa de que X más 5 más 2X más 10 tiene que ser igual a 27. Y ahí sale la ecuación. 4X más 15 es igual a 27. 4X tiene que ser igual a 12. Por lo tanto, X está valiendo 3. Ahora, si X vale 3, automáticamente se sabe de que el número cardinal del conjunto A es 3. Y en el gráfico lo puedo colocar de esta forma. Ahora, si el número cardinal de A es 3, el número cardinal de B es 8, porque es 3 más 5, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, como ya tengo 3 en el conjunto A, fuera de A pero dentro de B sería 5, para que todo sumado me dé 8. ¿Estamos? Para C estaría valiendo ¿cuánto? 16, ¿cierto? 2 por X más 10 que sale 16. Pero fíjate, en el conjunto C que agrupa todo, ya tengo ¿cuántos elementos? 8. Entonces solo en C también serían otros 8, para que la suma me dé 16. Ahora sí, como me están pidiendo el número cardinal del conjunto potencia de C menos B, ok, que eso se calcula 2 al número de elementos que va a tener C menos B, tengo que hallar primero C menos B. Y según él recuerda, mira, fíjate quién es C y quién es B, hacemos la comparación y solamente sería la parte sombreada. ¿Y quién es la parte sombreada? 8. Entonces, el número de elementos de C menos B es igual a 8. El total, que es 16, menos 8 que está en el conjunto B, por eso me está saliendo 8. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué me piden? Cardinal del conjunto potencia C menos B, o sea, sería 2 a la ¿cuánto? 2 a la 8. ¿Y cuánto es 2 a la 8? 256. La clave sería la letra C.